Hola a todos, continuamos con el tema 6 en el que estamos viendo el impuesto sobre el valor añadido y en este vídeo vamos a verlo desde el punto de vista de las empresas. En el vídeo anterior nos centramos en ver qué era la base imponible, el precio de venta al público y cómo se pasaba de un dato a otro calculando el IVA. Eso no significa que las empresas, porque en ese vídeo hablé que era como desde el punto de vista del consumidor, ¿vale? No significa que eso a las empresas no les interese. Eso las empresas evidentemente tienen que saber hacerlo, ¿vale? Pero las empresas van un poco más allá, ¿vale? Las personas, los consumidores finales, no hacemos declaraciones del IVA. Las empresas sí, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver que desde el punto de vista de las empresas, además de todo lo que vimos en el vídeo anterior, hay otras cosas adicionales, ¿vale? Vamos a ver qué son las declaraciones del IVA, aunque de momento no vamos a ver cómo se contabilizan. Solo vamos a aprender a hacer los cálculos para, posteriormente, en el apartado 3 de este tema, ver cómo se lleva eso a la contabilidad. Así que nada, vamos a ello. Vale, en el proceso de compra siempre intervienen dos partes. Por una parte estaría el vendedor y por otra parte estaría el comprador. Pues bien, cuando el vendedor vende al comprador, ¿vale? Además de cobrarle la base imponible del producto, le tiene que cobrar el IVA, ¿vale? Esta operación de añadir el IVA a la base imponible se conoce con el nombre de repercutir el IVA, ¿vale? El vendedor repercute IVA al comprador, que a su vez, cuando el comprador compra al vendedor, además de tener que pagarle la base imponible, tiene que pagarle el IVA. Y se dice que el comprador soporta ese IVA, ¿vale? El vendedor repercute mientras que el comprador soporta, ¿vale? Y el importe del IVA que el vendedor repercute al comprador coincide con el importe del IVA que el comprador soporta del vendedor. Es decir, es lo mismo, ¿vale? Simplemente que dependiendo desde el punto de vista en el que lo estemos viendo, se dice que es un IVA repercutido o es un IVA soportado. Una cosa importante a tener en cuenta es que los vendedores a veces actúan como compradores. Es decir, vamos a invertir el proceso, vamos a ir del consumidor final hacia el fabricante, ¿vale? Si este que tenemos aquí es el consumidor final, ¿vale? Le estaría comprando el producto a una tienda. Pues bien, previamente esta tienda tuvo que comprar el producto a su proveedor, ¿vale? Podemos suponer que este es un minorista y este es un mayorista. Entonces, las empresas que venden, ¿vale? Como este caso que acabamos de ver aquí, a veces también compran. Es decir, por una parte estarían repercutiendo el IVA a sus clientes, pero por otra parte estarían soportando el IVA de sus proveedores, ¿vale? En el vídeo anterior lo que dije es que las empresas simplemente hacen de intermediarias, ¿vale? Entre el consumidor final y Hacienda. Las empresas ni ganan ni pierden dinero con el IVA. Ahora iremos viendo poco a poco cuál es el mecanismo, ¿vale? Pero bueno, quiero que quede esto más o menos claro. Una empresa a veces repercute cuando vende, ¿vale? Cuando vende sus productos o presta sus servicios, pero también a veces soporta el IVA, ya que las empresas compran a otras empresas. Vale, continuamos, ¿vale? Y aquí es donde aparece eso, que las empresas solo hacen de intermediarias. Vale, voy a borrar esto de aquí y continuamos, ¿vale? Porque ahora vamos a introducir otro concepto importante, que es el tema de las declaraciones del IVA. Bien, hemos visto por una parte que las empresas soportan IVA, ¿vale? Soportan IVA cuando realizan compras, ¿vale? Y por otra parte, repercuten IVA y repercuten IVA en las ventas. También hemos visto al principio de este vídeo que las empresas ni pueden ganar dinero ni pueden perder dinero con el IVA. Con lo cual,
al finalizar cada trimestre, ¿vale? Porque las declaraciones del IVA, lo habitual es que sean trimestrales, aunque también está la opción de hacerlas mensualmente. Para algunas empresas es una opción y para otras es una obligación, ¿vale? Nosotros vamos a suponer en este curso que las declaraciones de IVA son trimestrales, ¿vale? Entonces, la empresa lo que tiene que hacer al finalizar el trimestre es comparar el dinero que ha ingresado, ¿vale? Por el IVA con sus ventas, con el dinero que se ha gastado por el IVA en sus compras, ¿vale? Y hacer la diferencia. Es decir, al IVA repercutido, es decir, lo que ha ingresado por el IVA, le resta el IVA soportado, es decir, lo que se ha gastado por el IVA. Y esto es lo que se conoce con el nombre de declaración del IVA. ¿Vale? La declaración trimestral del IVA de las empresas consiste en rendir cuentas con Hacienda, ¿vale? Comparando los ingresos por IVA con los gastos por el IVA. ¿Vale? ¿Qué puede ocurrir? Pues a partir de esta diferencia pueden pasar varias cosas. La primera cosa que puede pasar es que el IVA repercutido sea inferior al IVA soportado. Es decir, el IVA que hemos cobrado, ¿vale?, por los ingresos, es decir, por las ventas, sea inferior a los gastos que hemos tenido por el IVA, es decir, lo que hemos tenido que soportar por las compras. En este caso, para mi empresa, esto estaría suponiendo una pérdida, ¿vale? Mi empresa está perdiendo dinero por culpa del IVA y la empresa no tiene culpa del IVA, la empresa simplemente hace de intermediaria. ¿Qué tendría que hacer mi empresa? Pues decirle a Hacienda que esa pérdida que no me corresponde a mí como empresa, sino que le corresponde al Estado, me la tendría que devolver, me la tendría que abonar. Bien, si yo, por culpa del Estado, estoy perdiendo dinero, es el Estado el que me tiene que devolver ese dinero que estoy perdiendo. Pues bien, cuando ocurre esto, se dice que esta declaración sale a compensar. Porque lo que suele ocurrir es que no le pides el dinero al Estado, sino que lo que haces es que dejas ese dinero que te deja el Estado ahí pendiente para que cuando tú le tengas que pagar al Estado, le pagues de menos, ¿vale? Compenses la deuda del Estado contigo con la que en el futuro vas a tener tú con el Estado. Las empresas también tienen la opción de reclamar ese dinero al Estado y no dejarlo a compensar para declaraciones posteriores. Esto no se puede hacer siempre, ¿vale? Hemos visto que las declaraciones se hacen trimestralmente. En las 3 primeras declaraciones del año no se podría hacer. Se tiene que hacer en la última declaración, en la declaración del cuarto trimestre. Cuando ya has hecho la declaración de los 4 trimestres del año, si el IVA sale a compensar, entonces tú le puedes decir al Estado que te dé ese dinero, ¿vale? Que te lo abone en tu cuenta. Bien, esa sería la primera opción, que el IVA repercutido sea sea menor que el IVA soportado. Ahora vamos a ver lo contrario, ¿vale? Que sería lo habitual. Y es que el IVA repercutido sea superior al IVA soportado. Es decir, el IVA que estoy ingresando es superior al IVA que yo me estoy gastando. Entonces, en ese caso, mi empresa está ganando dinero, ¿vale? Lo pongo así entre comillas, está teniendo un beneficio por el IVA. Y ese beneficio no corresponde a mi empresa. Ese es un beneficio que es de Hacienda. Entonces, en este caso, se dice que esta declaración es a ingresar, ¿vale? Cuando el IVA repercutido es superior al IVA soportado, la declaración es a ingresar. Y ahora vamos a liar esto un poquito. Yo creo que hasta aquí esto se entiende bien, ¿no? Si la declaración sale a ingresar, ¿vale? Es decir, que el IVA repercutido es mayor al IVA soportado, ¿vale?, que los ingresos que estoy teniendo por el IVA son superiores a los gastos, ahora pueden pasar varias cosas a continuación, ¿vale? Lo normal es que si sale a ingresar, ¿no?, todo el mundo piensa, tú le tienes que ingresar al Estado, es decir, le tienes que pagar al Estado. Pues no tiene por qué ser así, ¿vale? Cuando la declaración sale a ingresar, lo siguiente que tenemos que plantearnos es esta pregunta: ¿hay que pagar o no hay que pagar? Y las respuestas
pueden ser que sí o pueden ser que no. Vale. ¿Por qué puede darse el caso de que una declaración que ha salido a ingresar yo no tenga que pagarle al Estado? Para explicar esto, lo mejor es verlo con un ejemplo. Bien, si en esta declaración que me ha salido a ingresar, yo por ejemplo le tengo que pagar al Estado 100 euros, pero a su vez el Estado de otra declaración anterior del IVA me debía dinero a mí, es decir, yo tenía un IVA a compensar y ese IVA a compensar es igual o superior a lo que yo le debo a él, ¿vale? Entonces, en este caso no le tendré que pagar. Si el IVA es exactamente igual, que sería mucha casualidad, si yo le debo al Estado 100 euros y el Estado me debe a mí 100 euros, pues lo que hacemos es que ni yo le debo a él, ni él me debe a mí, ¿vale? Sin embargo, si lo que me debe el Estado a mí es superior a lo que le debo yo al Estado, es decir, si el Estado me debe a mí 150 y yo le debo a él 100, pues lo que hago ahora es decir que el Estado ya no me debe 150, sino que me debe 50. Es decir, la diferencia entre lo que me debía él antes y lo que le debo yo de ahora, ¿vale? Y él me seguiría debiendo 50 euros. Es decir, una declaración a ingresar resulta que no se tiene que pagar en el caso en el que el IVA a compensar de trimestres anteriores sea superior o igual a lo que yo le tendría que ingresar a Hacienda. Vale. ¿Cuándo ocurre lo contrario? ¿Cuándo sí que tenemos que pagar a Hacienda? Vale, voy a borrar esto y vamos a ver que pueden ocurrir dos cosas. La primera cosa que puede ocurrir es que no exista IVA a compensar, ¿vale? No tenemos IVA a compensar. Entonces, si no tenemos IVA a compensar, el importe que tenemos que pagar al banco, perdón, pagar al banco no, el importe que tenemos que pagar a Hacienda es exactamente igual que lo que nos había salido en la declaración a ingresar, ¿vale? Sin embargo, si la empresa sí que tiene IVA a compensar, pero el importe que tenemos a compensar es inferior a lo que nos sale en esta declaración a ingresar, pues tendremos que pagar, ¿vale? El importe que tendremos que pagar será inferior a lo que nos salía en la declaración, ¿vale? Vamos a ver esto con un ejemplo. Si en la declaración me sale que tengo que ingresar 100 euros y yo tengo IVA a compensar de trimestres anteriores por valor de 20 euros, pues si yo le debo a Hacienda 100 y Hacienda me debe a mí 20, pues aquí lo que podemos hacer es apañar esto para que yo le pague 80. Es decir, de una declaración a ingresar de 100, únicamente le pago 80 porque teníamos 20 euros a compensar. Es un poco lioso o puede resultar un poco lioso, pero bueno, vamos a ir haciendo ejemplos para ir asimilando esta operación. Vale, todo eso que he ido explicando aquí, ¿vale? Así con este esquema, lo voy a poner un poco más pequeño, lo vamos a repasar, ¿vale? Y es lo que tenéis explicado aquí con lo del caso 1 y caso 2, ¿vale? Pero yo creo que así, de esta manera, con el ejemplo, ha quedado un poco más, y con este esquema, un poco más visual y más claro. De todas formas, ya os digo, lo podéis leer aquí en los apuntes. Eh, vale, el resumen que pone aquí al final dice, así pues, debemos diferenciar entre el IVA a ingresar y el IVA a pagar, ¿vale? El IVA a ingresar, esto es importante, es la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado, ¿vale? Eso es el resultado de hacer la declaración del IVA. El IVA a pagar es el resultado de hacer la diferencia entre el IVA a ingresar y el IVA a compensar de trimestres anteriores. ¿Veis? Lo que acabamos de ver aquí. Vale, como digo, vamos a repasar este esquema. Puede darse dos casos. Que el IVA repercutido sea inferior al IVA soportado,
¿vale? Con lo cual mi empresa estaría teniendo pérdidas por el IVA, o que el IVA repercutido sea superior al IVA soportado, con lo cual mi empresa estaría teniendo beneficios por el IVA. En el primer caso, el IVA se deja a compensar, salvo que en el cuarto trimestre quieras recuperar ese dinero que te debe Hacienda. En el segundo caso, se dice que la declaración es a ingresar, ¿vale? Y cuando la declaración sale a ingresar, tenemos que ver si tenemos que pagar o si no tenemos que pagar a Hacienda. Si no tenemos que pagar, lo que hacemos es recalcular el importe que Hacienda me debe, ¿vale? Si no le tengo que pagar es porque Hacienda me debe más de lo que le debo yo a ella. Entonces, tras esta declaración, lo que se hace es recalcular el importe que Hacienda me debe a mí y calcular el nuevo importe a compensar para el trimestre anterior. Sin embargo, si sí que me sale a pagar, ¿vale? Pueden pasar dos cosas. Que el importe a pagar coincida exactamente con el importe que sale de la declaración, que eso será en el caso en el que la empresa no tenga IVA a compensar de trimestres anteriores, o que el IVA a pagar sea inferior al IVA a ingresar. Y eso sería en el caso en el que sí que tendría IVA a compensar de trimestres anteriores, pero que ese IVA a compensar sería inferior al importe que yo le debo a Hacienda. Toma ya, me he quedado a gusto. Espero que lo entendáis, ¿vale? Ya os digo, de todas formas, vamos a ver a partir de ahora ejemplos de cómo se hace esto. Vale, y el primer ejemplo es un ejemplo pues muy sencillo, ¿vale? En el que hay una empresa, suponemos que esa empresa no compra nada y se encarga de recoger madera del campo. No compra nada, un hombre va con sus manos, coge la madera, la guarda en su casa y luego se la vende a otra empresa. No soporta ningún IVA anterior, ¿vale? Entonces resulta que esa madera se la vende a la empresa B por una base imponible de 1.000 euros. Si suponemos que el IVA es el 21%, ¿vale? El precio al que le estaría vendiendo esa madera sería 1.210 euros. La empresa B, que ha comprado la madera, ahora se la vende, y que sería una fábrica de muebles, se la compra, bueno, la transforma y se la vende a la empresa C, que es una tienda de muebles. Y eso que había comprado por 1.000 euros más IVA sin transformar, lo transforma, le añade valor, ¿vale? Lo convierte en un mueble y ahora lo vende por 1.500 euros, más IVA. Y el IVA sería 315, el 21% de 1.500. Luego, con posterioridad, esa tienda de muebles le vende el producto al cliente por 2.000 euros más IVA, ¿vale? Por 2.420. Esta es la cadena habitual: fabricante, mayorista, minorista, consumidor final. Y cada vez que el producto pasa de una empresa a otra, clean, 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 clean. 21% de IVA, 21% de IVA, 21% del IVA, ¿vale? O el 10 o el 4. Así que los productos se van encareciendo a lo largo de la cadena, ¿no? Por dos motivos: por el IVA y porque cada empresa tiene que ganar dinero, tiene que tener un beneficio. Vale, ahora vamos a ver esta operación, ¿no? Que a priori aquí parece sencilla, cómo repercutiría en la declaración. Vale, la empresa A, el empresario que va al campo y recoge madera del bosque sin hacer absolutamente nada, ni tener ningún gasto, ni hacer ninguna compra, como no ha hecho ninguna compra, no soporta IVA. Por lo tanto, el IVA soportado sería cero. Sin embargo, cuando la vende, tiene la obligación de repercutir el IVA, ¿vale? Y en este caso, el IVA repercutido sería de 210 euros. Si hacemos la declaración del IVA, que la declaración de IVA se hace haciendo la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado, ¿vale? Sale una diferencia positiva de 210 euros. Es decir, sale un IVA a ingresar de 210 euros. En este caso, como esta empresa no dice que tenga IVA a compensar de trimestres anteriores, le tendría que pagar a Hacienda esos 210 euros. Vale, vamos a ver ahora qué pasa con la empresa B. La empresa B, al realizar la compra, soporta 210 euros de IVA y al realizar la venta repercute 315 euros de IVA. Si hacemos la diferencia entre ambos importes, entre el IVA repercutido y el IVA soportado, sale una diferencia de 105 euros, ¿vale? Que son 105 euros que, como aquí también suponemos que la empresa no tiene IVA a compensar de trimestres anteriores, son 105 euros que esta empresa tiene que pagar al Estado, pagar a Hacienda.
Vamos a ver ahora la empresa C. La empresa C, al realizar la compra, soporta 315 euros y al realizar la venta, repercute 420. Es decir, si hacemos la declaración, haciendo la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado, sale nuevamente una diferencia de 105 euros. Vale, ¿qué ocurre con el cliente? Pues que el cliente, cuando realiza su compra, ¿vale?, paga 2.000 euros de base imponible y 420 euros de IVA. Hemos visto que los que se encargan de recaudar el dinero correspondiente al IVA y pagárselo al Estado son las empresas. Nosotros, las personas como consumidores finales, nunca hemos pagado IVA directamente a Hacienda. De eso ya se han ido encargando las empresas. ¿Veis? En este ejemplo se ve claramente que el IVA que tiene que asumir el consumidor final por esa compra es de 420. Pues mirad, vamos a ir viendo qué ha ocurrido en cada declaración. La primera empresa tuvo que pagar al Estado 210, la segunda 105 y la tercera 105. Si sumamos esos tres importes, ¡tachán!, 420 euros, que es lo que acaba asumiendo el consumidor final por culpa o con motivo de este impuesto, pero que en vez de pagar directamente el consumidor final a Hacienda, han ido pagando poco a poco las empresas. ¿Vale? Aquí tendríamos la explicación de eso que acabo de decir. Vale, vamos a continuar con los ejemplos. Borro todo esto que hay aquí. Y ahora pasamos a leer el primer ejemplo que habría en los apuntes. Vale, dice: una empresa ha soportado durante el primer trimestre del año un total de 18.300 euros. Es decir, el IVA soportado ha sido de 18.300 euros. Por las ventas realizadas ha repercutido 25.200 euros. Es decir, el IVA repercutido ha sido de 25.200 euros. No tiene IVA a compensar de trimestres anteriores. ¿Vale? No tiene IVA a compensar. ¿Cuánto tendrá que pagar Hacienda? Vale, en este caso lo primero que tendríamos que hacer sería la declaración de IVA. La declaración de IVA es el resultado de hacer la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado. Si a 25.200 euros le restamos 18.300, en este caso la diferencia es de 6.900 y serían 6.900 euros a ingresar, ¿vale? Ya que, recordar, cuando el IVA repercutido es mayor que el IVA soportado, la declaración es a ingresar. Una vez que sabemos que la declaración es a ingresar, nos tenemos que preguntar si hay que pagar o si no hay que pagar. En este caso, como Hacienda no nos debe nada a nosotros, es decir, no hay IVA a compensar, entonces, en este caso, sí que tenemos que pagar a Hacienda, ¿vale? La declaración saldría a ingresar y a la vez coincidirá con lo que tenemos que pagar. Tendríamos que pagar a Hacienda 6.900 euros. Vale, pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice: una empresa ha soportado durante el primer trimestre del año un total de 1.100 euros de IVA, ¿vale? El IVA soportado sería de 1.100 euros. Por las ventas realizadas ha repercutido 1.800 euros. Y tiene 300 euros a compensar, ¿vale? El IVA a compensar de trimestres anteriores es de 300 euros. Vale, igual que antes, hacemos la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado. Si a 1.800 le restamos 1.100, nos sale una diferencia de 700 euros a ingresar, ¿vale? Ya que el IVA repercutido, en este caso, también es mayor que el IVA soportado, ¿vale? En este caso, repito, eso sería una declaración a ingresar y ahora tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Hay que pagar? Tenemos que ver si sí o si no y cuánto. Vale, la declaración sale a ingresar 700 euros. Pero resulta que Hacienda nos debe a nosotros 300 por el IVA a compensar de trimestres anteriores. Hacemos esa diferencia entre lo que nosotros le tendríamos que ingresar a Hacienda y lo que Hacienda nos debe a nosotros y el resultado sale de
400 euros a pagar. ¿Vale? ¿Veis? En una declaración de 700 euros a ingresar, únicamente pagamos 400. Y ahora el resultado que quedaría a compensar desaparecería. Hacienda ya no nos debería nada. Vale, vamos a ver otro ejemplo. Una empresa ha soportado durante el primer trimestre del año un total de 1.100 euros de IVA. El IVA soportado son 1.100 euros. Por las ventas realizadas ha repercutido 1.800. ¿Veis? En este caso los datos empiezan igual que en el ejemplo anterior, pero la diferencia viene ahora. Dice, tiene 2.000 euros a compensar de trimestres anteriores. IVA a compensar de trimestres anteriores, 2.000. Vale. ¿Cuánto tendrá que pagar Hacienda? Pues igual que antes, empezamos haciendo la diferencia entre el IVA repercutido menos el IVA soportado. Eso sale positivo, sale 700 euros, ¿vale? Por lo tanto, esta declaración es a ingresar. ¿Qué ocurre ahora? Pues que tenemos que comparar lo que nosotros tenemos que ingresar al Estado, a Hacienda, con lo que nos debe Hacienda a nosotros. Si Hacienda nos debe 2.000 euros y nosotros le tenemos que pagar a Hacienda 700, lo que hago es que de los 700 que yo le debería de ingresar a Hacienda, resto 700 de lo que Hacienda me debe a mí, que no me debe 700, me debe 2.000, pero solo cojo 700, con lo cual la declaración sale a pagar 0 euros, es decir, no tengo que pagar nada. Una declaración ingresar, en este caso, está implicando que no tenemos que pagar. ¿Qué ocurre? Que ahora para el tercer trimestre, o perdón, para el siguiente trimestre, Hacienda ya no me debe 2.000. Ahora me deberá, o tendré a compensar con Hacienda, 1.300, ¿vale? Que sale de hacer la resta entre lo que tenía que compensar al principio de este trimestre, menos lo que yo le tenía que ingresar a Hacienda por la declaración de este trimestre. Bien, hasta ahora hemos estado haciendo los ejemplos de forma aislada. Ahora voy a hacer un ejemplo en el que vamos a ir acumulando datos. Vale, aquí está. Dice, una empresa que no tiene IVA a compensar de trimestres anteriores, durante el primer trimestre soportó 370 euros de IVA. Aquí los tenemos. Y repercutió 220 euros de IVA. Durante el segundo trimestre ha repercutido 1.800 y ha soportado 780 euros de IVA. Realiza la declaración de IVA del primer y del segundo trimestre. Vale. Empezamos con la declaración del primer trimestre. Vale, la declaración del primer trimestre, si hago la diferencia entre el IVA repercutido, que serían 220 euros, y el IVA soportado, que son 370, sale una diferencia negativa de 150 euros. ¿Vale? Esto significa que esta declaración es a compensar. ¿Vale? Hacienda, ¿vale?, me debe 150 euros. Si la declaración sale a compensar, pues yo ya no me planteo si le tengo que pagar o no le tengo que pagar, porque ha salido a compensar. ¿Vale? Este sería el primer trimestre. Vamos a ver ahora qué pasa en el segundo trimestre. Al hacer la declaración del IVA, dice que el IVA repercutido ha sido de 1.800 euros y que el IVA soportado ha sido de 780 euros. Si yo hago esta diferencia, ahora sale una diferencia positiva de 1.020 euros. Como la diferencia es positiva, esto es una declaración a ingresar, ¿vale? Pero yo me tengo que hacer ahora la siguiente pregunta. ¿Le tengo que pagar a Hacienda? Vale, para ver lo que le tengo que pagar, tengo que ver si existe de trimestres anteriores algún importe a compensar. Como sí que existe un importe a compensar y además ese importe a compensar es menor que lo que yo le debo a Hacienda, ¿vale? Si hago la diferencia entre lo que le debería de ingresar menos lo que me debe Hacienda, ¿vale? 1.020 menos 150 sale 870 euros. Y eso sería lo que yo le tendría que pagar a Hacienda. Ese es el importe a pagar. ¿Qué pasaría para el siguiente trimestre? Que ya no tendría nada a compensar. Y nada, este vídeo ya se está haciendo un poco largo, con lo cual el caso práctico 1 no
no lo voy a resolver en este vídeo. Haré un vídeo específico para resolverlo. Vale, espero que todo esto os haya servido de ayuda. Un saludo y hasta el próximo vídeo.